A continuación, la anatomofisiología del sistema vestibular. Vamos a encontrar dentro del sistema vestibular una función bastante importante como corresponde al equilibrio, de la cual van a participar distintas estructuras que están dentro del oído interno y el sistema vestibular superior. El equilibrio entonces es el que conocemos como el mantenimiento de la posición corporal adecuada de cada circunstancia, es decir, tanto en una condición estática como dinámica. Los centros integradores del equilibrio en el sistema nervioso central son los que reciben información de los órganos vestibulares, también del aparato visual y de la sensibilidad propioceptiva musculotendinosa a través de impulsos que provienen del pie y de la región cervical. Un estímulo a través del laberinto posterior, que es un sensor de movimiento, entonces nos va a llevar la información a los núcleos vestibulares. De ahí se generan dos respuestas rápidas que son reflejas. Una respuesta que va a ser ocular, una respuesta que va a ser motora, y esta información finalmente va a llegar al cerebro y nos va a dar la percepción. Este sistema entonces se compone de tres elementos sensoriales: un sistema propioceptivo músculo-tendinoso que informa la posición de la cabeza y de las distintas partes del cuerpo en relación con la atracción que ejerce la fuerza de gravedad, siendo los principales grupos musculares los de la región cervical y de los pies. Un segundo que recae información del exterior, transmite impresiones estereoceptivas visuales que son fundamentales porque, por una parte, informa la posición de las distintas partes del cuerpo, nos ayudan a reconocer la posición del cuerpo respecto de otros objetos que lo rodean y también registran la velocidad y los cambios de nuestros desplazamientos y de los movimientos de los objetos de nuestro entorno. El aparato visual y los órganos sensoriales vestibulares son los que se comportan como acelerómetros, es decir, detectan la aceleración y la desaceleración de los movimientos, la aceleración y desaceleración angular que es percibida por las crestas ampulares y la aceleración y desaceleración lineal y la posición de la cabeza con respecto al eje de gravitación que son detectadas por las máculas acústicas. El laberinto. El laberinto está compuesto por un laberinto óseo y un laberinto membranoso. El laberinto óseo es una caparazón de hueso, mientras que el laberinto membranoso es una estructura idéntica dentro de ese caparazón. En medio de ellos se encuentra la perilinfa. Dentro del membranoso está la endolinfa. La endolinfa entonces circula tanto en la cóclea como en canales semicirculares, y estos son los que nos permiten percibir el movimiento. El laberinto membranoso entonces tiene dos porciones, un laberinto anterior o cóclea y un laberinto posterior compuesto por los canales semicirculares. ¿Cuáles son las funciones de los canales semicirculares? Por una parte, informan sobre la posición y velocidad de la cabeza, transcriben la información física y biológica, inician los reflejos para la estabilización de la cabeza, mirada y cuerpo, también decodifican la información visual para interpretar información del movimiento y nos ayudan a decodificar la información propioceptiva. Por lo tanto, hay orientación espacial que nos informa de una posición respecto a la gravitación y de la que hace posibles movimientos simples y complejos a través de la marcha, la bipedestación, movimientos corporales necesarios, conservando la postura frente al influjo de una fuerza de gravedad y de otras energías. En el laberinto entonces encontramos también presentes ángulos bien definidos dentro de los canales semicirculares, pero que codifican diferentes ejes de movimiento. Son anillos incompletos que tienen endolinfa en su interior y tienen un extremo dilatado y otro no. Ese extremo dilatado es la ámpula y dentro de ella vamos a encontrar células específicas que son las encargadas de captar movimientos de la endolinfa. Veamos en esta imagen la orientación espacial de los canales semicirculares. El canal semicircular anterior o superior, situado en un plano vertical casi perpendicular al eje del peñasco, va a formar un plano sagital, un ángulo abierto hacia adelante de más o menos 45 grados centígrados y es un plano perpendicular al plano del canal horizontal. Y el canal semicircular posterior, que también está situado en un plano vertical casi paralelo al eje del peñasco, forma con el plano sagital un ángulo abierto
hacia atrás de 45 grados. Este plano perpendicular es al plano del canal externo. ¿Cuál es entonces esa fisiología propia de los canales semicirculares? Estos nos ayudan a informar al sistema nervioso central sobre los movimientos del giro o de rotación sobre cualquier eje. Una aceleración angular aplicada siguiendo el mismo eje de rotación del canal semicircular va a dar origen a que la endolinfa se mueva en sentido contrario al de la aceleración. Por lo tanto, estos canales semicirculares van a ser sensibles a aceleraciones angulares. El neuroepitelio se encuentra en extremo dilatado. Son mecanorreceptores que se transforman en un fenómeno mecánico en energía eléctrica y se rigen por las leyes de Ewald. Estas leyes son manifestaciones tónicas que van en la misma dirección que la corriente endolinfática. Fase lenta del nistagmos, desviaciones segmentarias y axiales. En los canales horizontales, la excitación ampulípeta va a ser superior a la excitación ampulífuga, es decir, es lo contrario en los canales verticales. Observemos, por ejemplo, el desplazamiento de estas células. Aquí se encuentran un conjunto de fibras en una cresta ampular no estimulada, por lo tanto se encuentran en reposo. En las de excitación hay una angulación de todos los estereocilios hacia el quinocilio, y esto se conoce como el fenómeno de despolarización, mientras que la inhibición o repolarización es contrario a la angulación de los estereocilios hacia el lado opuesto del quinocilio, como podemos observar acá. El movimiento del líquido entonces va a ir en dirección a la ámpula, lo que se conoce como movimiento ampulípeto, y los movimientos que se alejan, finalmente son los que los activan, son los ampulípedos. En los canales semicirculares horizontales, consideremos que el movimiento endolinfático ampulípeto va a ser mucho más eficaz que el ampulífugo. En los canales semicirculares verticales, por tanto, el movimiento ampulífugo va a ser mucho más eficaz. Ese movimiento endolinfático más eficaz entonces es el que induce un movimiento de los ojos y de la cabeza en su mismo sentido. Dentro del sistema autolítico, la mácula utricular se ubica horizontal, la mácula sacular vertical. El utrículo es el encargado de captar los movimientos de traslación, mientras que el sáculo es el que nos ayuda a interpretar los movimientos de arriba y de abajo. Dentro de la posición de la cabeza y desplazamiento de la membrana otolítica, tenemos la membrana otolítica y los otolitos que si se inclina la cabeza hacia atrás, entonces me da esa sensación como de inclinación. Si se inclina la cabeza en una posición como si fuera hacia abajo, la membrana se va directamente a lo que es al frente. Pero si se produce un movimiento de aceleración, genera el mismo estímulo y va a llevar la membrana hacia atrás. Si desacelero, entonces la persona se va hacia adelante por los movimientos también de lo correspondientes a los líquidos. Las diferencias entonces entre la mácula otolítica y la cresta ampular. Cuando los otolitos están adentro de los canales semicirculares, se va a generar una patología que se conoce como vértigo postural paroxístico benigno. ¿Cuándo ocurre esto? Es porque las otoconias se van a desprender en un movimiento de la cabeza. Se salen por el vestíbulo y se van a meter a un canal. El movimiento libre de las otoconias por el canal donde solo debe haber líquido va a generar una deformación intensa de la cúpula, y eso produce una sensación de movimiento que finalmente no existe. En los canales verticales funciona igual. Hay una cresta donde está la ámpula, están las células con su quinocilio y la cúpula, pero aquí la ubicación del quinocilio es al revés. De modo que el movimiento del líquido que va en la dirección de la ámpula es el que inhibe ese canal y el movimiento que se aleja entonces es aquel que lo activa. Finalmente, vamos a ver algo de la vía vestibular y sus derivaciones reflejas. La vía vestibular consta de 3 neuronas, la que está situada en el ganglio de Scarpa, en los núcleos vestibulares la segunda y una tercera en el tálamo. Las fibras nerviosas que producen de las crestas ampulares y de las máculas acústicas van a formar 3 crestas ampulares, una utricular y otra sacular,
que salen por los cuadrantes posteriores del conducto auditivo interno hacia el cuerpo de sus neuronas. Los cuerpos de esas primeras neuronas, situados en el ganglio vestibular del carpa, poseen axones de las neuronas del ganglio de Scarpa que forman la raíz vestibular. Esta se acopla a la raíz vestibular que forma entonces el octavo par o estato acústico, el cual por el ángulo pontocerebeloso es el que penetra en el tronco del encéfalo por el extremo lateral del bulbo protuberancial. ¿Qué pasa? Inmediatamente se separan la raíz coclear y la vestibular. La vestibular es la que deriva hacia unas masas de sustancia gris en la zona del cuarto ventrículo y son los núcleos vestibulares en los que va a sentar su segunda neurona. ¿Cuáles son entonces esos núcleos vestibulares? Son 4, el superior, el interno, externo e inferior. La raíz vestibular termina en estos núcleos vestibulares por 3 ramas. Una rama que es descendente, otra ascendente y otra dorsal. La rama dorsal atraviesa el núcleo lateral de Deiters y se dirige al nódulo flóculo nodular del cerebelo, donde va a residir un centro rector del equilibrio que constituye la vía vestíbulo-cerebelosa directa. Y esta va a tener 4 proyecciones. La de los núcleos oculomotores, estos axones van a formar el fascículo vestíbulo-mesencefálico que camina por la cintilla posterior para terminar en los núcleos oculomotores. Estas conexiones son responsables de los movimientos oculares en el nistagmos y la fijación de la mirada en los movimientos de aceleración. El asta anterior de la médula, que es la segunda, entonces son fibras que forman el fascículo vestíbulo-espinal. Aquí existen fibras directas y cruzadas, con acción recíproca. Por ejemplo, cuando las directas aumentan el tono de los músculos extensores homolaterales, las cruzadas disminuyen el tono de los músculos extensores del lado opuesto. Esta proyección vehiculizada por la vía final común de Sherrington es la que explica los movimientos reflejos del sostén y el del enderezamiento. Una tercera proyección, núcleo dorsal del vago. Las fibras discurren por un fascículo que parte del núcleo vestibular interno de Schwell. Caminan por la sustancia reticular y terminan en el núcleo dorsal del vago. Y estos son responsables de la reacción vegetativa que acompaña las sobreestimulaciones vestibulares como palidez, sudor, frío, náuseas, vómitos y también cuadros de vértigo. Y finalmente la proyección hacia el cerebelo, donde existen conexiones aferentes y eferentes con el lóbulo floconodular. Y nos vamos entonces a unas vías vestibulares reflejas, dentro de las cuales vamos a encontrar 3 vías reflejas. La primera, la vestíbulo ocular, en donde nos vamos a encontrar que su principal objetivo es estabilizar la mirada en un objeto mientras la cabeza o el conjunto del cuerpo se desplaza. Este reflejo consiste en generar movimientos oculares finos y compensarlos desde los desplazamientos de la cabeza, y al ser compensadores se produce en la misma dirección del movimiento, pero con sentido contrario a la rotación de la cabeza y son equivalentes en velocidad. Una vía refleja vestíbulo espinal. Se comprende esta por la analogía del funcionamiento con el reflejo vestíbulo ocular. Mientras los primeros participan en el equilibrio postural, esta segunda lo que hace es la estabilización de la mirada. El mantenimiento del equilibrio postural lo que hace es que implica el principio de inervación recíproca en los músculos antigravitatorios, es decir, la tendencia a la caída es contrabalanceada por la contracción de los músculos extensores del lado de la caída con la disminución del tono de los extensores del lado opuesto. Y finalmente una vía refleja vestíbulo cervical, que es aquella que tiende a preservar las relaciones entre el ojo y el eje del cuerpo, pero además pone de manifiesto la existencia de una información no vestibular cuyos receptores se hallan situados en los ligamentos y en las cápsulas de las articulaciones cervicales superiores. Todo esto entonces para que después entendamos los diferentes movimientos que hay cuando se producen patologías como las ya mencionadas, como el vértigo postural paroxístico benigno, o también alteraciones a nivel de otras patologías que mencionaremos más adelante, que tienen que ver como el hidroceles endolinfático, como patologías también como la laberintitis, entre otras. Aquí dejamos entonces parte de la bibliografía que trabajamos
y esperamos se profundice con mayor determinación.